a todos al partido de primera, la segunda fecha del torneo de AFA. Está haciendo la entrada en calor. Yo voy a dejar esto acá un ratito y me voy a ir a hacerle una entrevista a Caro por el vivo de Instagram. Así que ya saben, si quieren oír todo lo que tiene para decir la bestia, la arquera de Asturiano, nos siguen por el Instagram.
Sí, o sea, es casi en contra porque la toca la arquera y hace una carambola, pero sí fue de Viole. Uf, a las corridas, acá estamos de vuelta. Para quien quiera ver la nota a las figuras del partido de tercera, está en el Instagram de Astur Futsal Fem, @AsturFutsalFem. Puedes ver la entrevista que le acabamos de hacer a Amalia y a Caro, que la rompieron. Acá estamos por hacer el sorteo del partido de primera. ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo va todo? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? Me voy a comer un caramelo. Sol, ¿querés darle el teléfono a la negra? Es de la negra. Qué bueno, Di, que se escuche perfecto. Me alegro mucho. ¿Cómo la están pasando del otro lado en sus casas? ¿Qué andan haciendo? Verónica, se ve borroso. Por ahí es tu conectividad, porque creo que se está viendo bien. La gente me responde que se ve bien. ¿Puede ser algo de eso? Capaz tengas que reiniciar un módem. No sé, es una solución y una respuesta que siempre te da la gente de internet. Esa que está paradita ahí, a ver si yo llego a marcarla con el dedo. Con la remera, con el dorsal del asturiano Sol Fantón, haciendo fotos, haciendo prensa. Faltará luz. A ver ahora. Acá se ve ok, dice Agustina. Asturiano va a salir con Belu Bianchi de cierre, con Flor Campos de ala por izquierda, con Joana Chamorro de ala por la derecha, con Andrea Gómez en el arco y con Luna de pivot.
El cierre de Independiente está gritando. La cierre, voy a tratar de decirlo bien. La cierre de Independiente está gritando. Vamos a presionar, o sea que el rojo va a salir fuerte arriba. Y ya está en juego la pelota. Abajo de la suela de... Y ahí se puede ver enseguida la presión del rojo sobre la salida. La tiene Belu. Juega con Chamo. Bien. La primera pelota que tiene Independiente, que le queda cerca, tira largo. Andrea, que la larga al córner. Arrancó con todo. ¿Contaste, Luchita, quiénes Sí. están en cancha? Conté quiénes estaban en cancha por parte del Astur. Por parte del rojo te la debo. Yo te puedo ir diciendo con paciencia. Mira. Sí. Está la 14, Brisa Galeano. Sí, Brisa Galeano con la 14, sí. Con la número 3, como ahorita este muchacho. Sí, el DT del rojo nos va a interrumpir un poco la transmisión, la tiene Chamo. Está con 2 en la marca y esto, es la lateral del rojo. Te sigo contando, Sí. la número 3, que es Celia Macarena, la número 4, que es Rezano María Daniela, y me falta una, que no estoy pudiendo ver el número. Número 7, creería que es Lala por la izquierda. No, es la 9, que es Larrarte Karen. Larrarte Karen, que sí está de ala por la izquierda. Otero Valeria. Ok. Esa es la formación del rojo, con ese equipo salió a la cancha. Bien Belén, asiste a Luna que va a jugar con Chamo que se va a tomar un tiempín. No vuelve. Espera. Sí. Le van a presionar las dos, el pivot y el ala a Flor, con lo cual puede que Belu quede libre. Creo que Flor pronto lo va a ver cuando vea eso de la presión, cómo le levanta la presión el rojo, y lo va a corregir. Sigo, no gira. Ataja Valeria, juega largo, encuentra a la número 4. Controlada por la derecha. Se pasaron la pelota de memoria las del rojo y esto es lateral ofensivo para el Astur. Va Joana a hacerlo. Flor, esto va 0-0, acaba de arrancar. Estuvo cerca el rojo, atajó Andre. Deben ir unos 4 minutos, 5. Sube la presión también en el Astur. Cambian las marcas. Nos miramos con Sol de lo que habla el DT del rojo. Está Valeria. Se pararon de 5. Se encontraron. Sube Luna a la marca. Bien. Le queda Flor. Ay, no por el pase. Está embarullado ahí. ¡Marquen los pases! No te filtra. Ahí va. Bueno. No se entendieron Belu y Joana. Esto es lateral defensivo del rojo. Corta el pivot. La sigue Luna. La arquera abre los brazos, no tiene pase.
Juega largo Andrea. Ay, llegó el pivot a cortar esa pelota. Bien. Flor que se para bien, le da la línea. La jugadora del rojo intenta cruzar por la línea, no lo logra. Busca el otro ala y el otro ala la saca al lateral. Y esto es lateral defensivo para el Astur. Anticipo. Primero que no filtre acá. Deja jugar. Subí al viaje. Subí al viaje. Tiene Flor. La busca el Chamo. Doble suela hermosa. No se fue, señora. Usted está al lado. Pero por el amor de Cristo. No se fue, pero para nada, ni cerca de irse estuvo. Creo que le crashó un poco la presión del banco de Independiente. A UPA. A la jueza de línea. Sale de 4 el rojo. Sube Nati. Espera Belu. Bien. Bien Flor acompañando la marca. ¡Subila! ¡Subila! ¡Dale! Sí. Belu que va a... Bien, Belén. Seba, que desde el banco de Asturiano le dice a Flor que es esa. Que esa es la jugada que hay que hacer. Progresar por la paralela. Se interrumpe un poquito el partido porque Nati Negro, que entró en cancha por Joana Chamorro, se está atando los cordones. Justo. Bien. Sentate, Karen. Cerrate un pasito, Karen. Cerrate un pasito. Voy al viaje. Voy al viaje. Sí, sí, sí. Entrenador. Entrenador. Qué linda esa asistencia de Belu a Nati. Vení con risa. Vení con risa. Ah. Tiene un control remoto en el botín derecho la arquera de Independiente. ¿Valeria dijiste? Dale, dale. Dale, Karen. Ahí va, buena. Bien, Nati ahí poniendo un poco de paciencia. Un poco de pausa al juego. Hay mucha gente alentando por el Astur en el vivo. Izquierda, Meri. Izquierda, Meri. Va 0-0. Empezó hace poquito. Espera el viaje. Subila. Subila. Nati va a jugar con Belu. Tiene línea, que la encuentra Luna, que tira al arco y tenía un poquito más de tiempo. Y también tenía por ahí para el segundo palo, se jugó el individual y no estuvo mal. Estuvo cerca, está avisando el Astur también que tiene sistema y que tiene táctica para jugar. Desde los pies de la doctora Belén Bianchi salió la jugada. El cierre del rojo que la larga al lateral de cabeza. Esto es lateral ofensivo para el Astur. Está Natalia Negro para hacerla. Está Belén Bianchi muy cerca. A Florencia Campos de ala por la izquierda y la vemos a Luna bien parada en el segundo palo. Dispuesta a desviar lo que sea. No llegó esa pelota. Se hace lugar Flor. ¡Ay! Era muy bueno. No nos queda más que decir ¡ay! Porque lo dijimos en el aire. ¿Qué va a hacer? ¿Cambiaron las 4 del rojo? Sí. Roba la pelota Flor. ¡Ay! ¡Qué control largo! Cuando viaja la pelota sube la presión el Astur. Y Independiente la larga al lateral. Salida del lateral defensivo del Astur.
Empieza a subir, Nati que pide gente que la acompañe. Ahí va, Nati. Ahí va, Bien. Nati. ¿No se fue esa pelota? Uy, ya. Y eso es lateral para el Astur. Nati dejó la ropa, ¿eh? No te quites, zurda, ahí va, parate ahí. Hubo cambio en el Astur. Salió Flor, entró Natalia. Arce. ¿Qué le va a quedar? ¿Qué va a probar? Bien, Muy Nati. bien. Uy, perdonen. Me entusiasmé tanto que no lo pude acompañar. Entró a lo topadora la Sí. chica, ¿eh? Se habilitó un tercer carril, le quedó la pelota y pateó al arco y justo la encontró Valeria. Cobró falta de juez, creo que fue en mano. Ya vamos 1-0. Faltas una al Astur, 0 el rojo. Belu que le da la línea. Le dice. Ahí bien. La anticiparon a Luna. Sube la presión Nati. También está Belu acá en la línea. Llega. Muy bien, Nati abajo. ¿Qué ibas a decir? No, que hicieron la misma jugada. Ah, la sí. tira larga para que la otra la busque por el centro y llegan. Es que se paran de 4 para sacar al cierre del eje. Entonces la traen a Belu hasta acá, hasta el lateral. Y ahí es donde después le cortan la espalda. No llegué a ver que hubo choque de rodillas. ¿Qué pasó con André? Yo tampoco. Yo sé que Nati fue abajo, que bloqueó la pelota y que creo que es córner. Y que en el medio no sé qué le pasó a Andrea. Que articularmente no es nada grave para los que están ahí del otro lado de la transmisión un poco preocupados. No es la rodilla, se está tocando un poco el tobillo, por ahí trabó un poco fuerte. Ya está de pie. Sí, dice que está bien, dice que está todo bien, así que seguimos. Esto es lateral ofensivo para el rojo. Entró Flor de Andrea por Luna en el Astur. Bien, Belu ahí. No se encontró con Natalia acá y por eso esto es lateral ofensivo del rojo. Corta la pelota Nati. Ay, quiso asistir de frente a la doctora, que tenía más ganas de pegarle que yo de comer algo. En realidad no tengo tanta hambre, pero sí me tomaría un vasito de agua. La van a hacer de nuevo, no la hicieron. Le jugó un mano más. Bien. Era a la izquierda, le ganó un poquito en la cincha ahí a Nati y llegó a patear al arco, desviado por suerte para el Astur. Dale, corta ahí, corta ahí. La pelea Flor. Bien. Esto es arco para el rojo. Hola, Trini, ¿cómo estás? Gracias, Maki. Fue el domingo, la pasé muy lindo, muchas gracias. Ahí se puede ver cómo sacan, cuando ponen de 4, cómo sacan al cierre del eje y cómo se abre así entonces la cancha para el ataque para el rojo. Va a salir Valeria desde el arco. Se escucha el pivot al DT del rojo, diciendo que si no cortan no sirve. Si ellos basculan la pelota atrás, pero nadie corta en las espaldas, no les sirve ese movimiento. Le quedó a Nati. La da Belu. Juega con Nati, que juega un mano a mano.
que encontró... ¡Ay! Se tomó un tiempito de más Flor para definir. No cobraron el foul. Sí, lo cobraron al final. Se tomó un tiempito de más Flor para definir y justo le llegaron. Tampoco le avisaron que le iban a llegar. Pero fue una linda jugada porque en el mano a mano acá por la banda izquierda ganó la progresión Nati y encontró un pase hermoso para darle a Flor una asistencia. Se hablaron entre Nati y la doctora para ver qué jugadas preparadas hacen. Se corre Belu ya para que la ejecute Nati. Va directo al arco. Corner. Corner para O sea, enfóquese después. Astur. Bombazo de la Doc. Llegó Nati, roba la pelota. Ay, se fue abajo la jugadora del rojo. Ahí agarra media cancha y cuando se pase, dobles uno. Que no hay que atrás. Ok. Gracias, Vicky. La tiene el rojo, la roba Astur. La tiene Nati. Ay, Nati que quiso encontrarse con Flor, no lo logró. Belu que pasa la pelota y corta para adelante. Y Nati que busca un córner que gana. La jugadora número 10, que creo que es directora técnica también de Independiente, de la tercera. De la cuarta estaba dirigiendo. Estaba dirigiendo la cuarta, es verdad. ¡Marquen los pases! ¡Los pases! ¡No marquen a la arquera! ¡Vale que no puede volver! Bien, Belu asistiendo a Nati. Salió bien de la presión el Astur. Encontró un lindo pase por la banda derecha, Belén y Nati. Ay. Bien Belén. Bien Belén bloqueando esa pelota, sale Independiente desde el arco. Siguen saliendo de 4. Se tira. No. Cambio de cuarteto de nuevo para Independiente y en Astur sale Nati Negro y entra Anita Ciata. Gracias, Sol. No se encuentran las jugadoras del rojo en esa triangulación que hacen con los pases, por eso esto es lateral para el Astur, lo hace Anita desde la mitad de la cancha. Levanta la cabeza, la encuentra Belu. Belu que juega con Natalia acá, que juega con Flor. No surge mucho efecto a la recomendación de Vicky. Yo siento que no entra toda la cancha. Entra. ¿Vos decís que sí? ¡Suban! ¡Dale! ¡Suban a 4! ¡Dale que complica! No. Jugado. Jugadísimo. Juguete. El pase de Ana para atrás. Medio muerto. Medio suave. Es ese momento en el que la querés cubrir para que no te la roben, pero sabés que te están comiendo la espalda y la arquera no llega y es un montón. Estamos en directo. Sí, hasta YouTube hizo una pausa porque no puede creer el... Lo que acaba de pasar. Sí. Ay, Dios. y eso No tampoco. puedo dejar de decir, Sí. ay, Dios. No te puedo explicar si a UPA a Flor y no la puede empujar.
era de Elsa que remataba Flor. Dale, Anita. Bueno, para los que se están sumando Sí, ahora, sí, contamos que esta es la segunda fecha del torneo. del torneo. Del torneo. La segunda del torneo. ¿Para qué nos vamos a complicar? Es la segunda fecha del torneo que está jugando Asturiano en la primera categoría de futsal femenino, en la primera A. Transmisión por YouTube, estamos viendo de resolverlo. Creo que estoy. Pueden chequear, va a ser un nuevo link porque... ¿No? Ah, es el mismo link. Es el mismo link. En breves. Bueno, el partido está 0-0, gracias Lelia. Vamos a tratar de estar contando más seguido cómo va el partido. Sigue 0-0. Estén también atentos a la transmisión, no se van a perder mucho del partido. Se nos cortó, pero en ese rato que ustedes estuvieron sin poder ver, el Astur estuvo 2 veces cerca de convertir. Y también hubo una tarjeta amarilla. Anita fue un poco fuerte abajo, le sacaron tarjeta amarilla. Juega al silbato porque está salida del tiempo. Tiene razón la jueza. Bien, Chamo. Esto es lateral defensivo para el Astur. Chamo la aguantó, la dejó salir. Ay, la quiso sacar por la línea, se fue ancha. Hola, Colito, te manda un saludo el Colo en la transmisión en vivo. Dice aguante Lucha y aguante Sol. Aguante el Colo también. Un beso grande del Colorado. Sale Andrea largo, la busca Luna, Luna que la busca Chamo. Ay. Corner. Esto es corner para el Astur. Beru que cuando no está en cancha habla más que cuando está dentro. La escuchamos que cante la jugada. Que no es poco, digo, cuando digo que habla más cuando está dentro, porque cuando está dentro te ordena todo. Esto va 0-0 y tiempo de estar por terminar el primer tiempo. No te puedo decir con exactitud porque el lugar de prensa en el que estamos no se ve el tablero. Una vez más el rojo hizo el lateral con la pelota en movimiento y por eso esto es lateral para el Astur. Lo va a hacer Flor Campos. Quedan 4 minutos, me dice Sol que se tomó el trabajo de bajar para que todos sepan cuánto le queda a este encuentro en el primer tiempo. Cero a 0, Kiki. No, por nada. Pasión por el futsal, nosotros tenemos la misma pasión. Ahí va, ahí va, ahí va. Entrenador. Sale de la presión el Astur de atrás. Juegan la pelota para el ala izquierda que después encuentra un pase adentro con la cabeza para la derecha. Se está sufriendo un poquito abajo. La veo a Sol sufrir un poquito. Bien, Chamos la... No, el árbitro, ¿qué está viendo? Lateral para el... Buena, Miri, buena, Miri, buena, Miri.
está empezando a poner nervioso el partido, por eso no estoy hablando. Estoy tratando de pescar qué es lo que dicen los técnicos respecto de la presión y cómo salir de la presión para compartírselos. Que se postee, le piden a Luna. Lo disputa la pelota. Ah, ya. Atajadón de Andrea. Joana se quedó protestando una falta que le hicieron acá en un pie a pie por la banda izquierda. Andrea fue bien a buscar la pelota abajo. También estaba Luna acompañando la jugada. Se embarulló un poquito ahí en el palo. En el segundo palo hay una jugadora de Independiente que está un poco golpeada. Se está parando. Esto es córner para Independiente. Se la limpian para la arquera. La arquera se la da. Casi la roba Nati. Pide tranquilidad Belu desde el eje. Bien, Belén en el anticipo y le va a pegar. Con esa zurda mágica que tiene. Las dos capitanas se sacan chispas. Pateó arriba de la marca. Nati. Patea arriba de la marca y se va por el lateral. Y esto es lateral ofensivo para el Astur. Es córner para el Astur. Lo hace Nati Arce. La busca Joana. Le pega al arco. No hay desvío. Roba la pelota en la presión. El Astur la tiene Luna. Que se juega el mano a mano. Que se le fue. Entra Nati por Chamo. La presión del Astur surge efecto porque no sale cómodo Independiente y por eso la pelota está en el lateral ofensivo. La aguanta Luna, busca el córner, lo consigue. Saludo para la gente de Brasil que está viendo la transmisión. Esto es minuto para el Astur. Queda un minuto de juego del primer tiempo.
Queda 1 minuto de este primer tiempo. Está 0-0. Está intenso el primer tiempo. Se reparten un poco las situaciones de gol para ambos lados. Fueron exigidas un poco o llamadas a participar del juego las dos arqueras. Saludos a la gente que nos está viendo desde Chile. Yo quiero mandarle un saludo Sí. a Grace y a Pili que están mirando el partido. Bueno, Un saludo. está muy bien. Un fuerte saludo entonces de parte de Sol para Grace y Pili que están viendo el partido. Y también aprovechamos siempre los minutitos estos para invitar a todas las que quieran sumarse a la disciplina en asturiano. Nos pueden seguir en @AsturFutsalFem. Cada día lo hacemos mejor. Sí. Ponele. Sí. Está Nati Arce para hacer el lateral ofensivo. Pie de distancia. Está Belu. Es lateral de nuevo para Asturiano. Belu que quiso probar, sorprender. Estaba firme la arquera parada en el primer palo. Hay presión por parte del Astur en la salida. ¿Se le fue? Se le fue. Sol al lado mío y se juega afuera directamente. Con una indignación bastante alta. Digna de Agustino Yarzún. Esa indignación que acabas de hacer. Sí, alta como vos también, ¿eh? ¡Ya los segundos! ¡Dale, acelerados, uno! De nuevo está afuera. Saludos desde Colombia. La gente nos ve desde todos lados. Y es el Astur, Lucha. Es el Astur, este es. El león de Vicente López, diría Kiki. De Vicente López al mundo. Mirá, mirá. Belén, una vez por partido se manda una de esas que te hace hacer. Van a buscar el pivot, queda muy poquito tiempo. En quedar segundos. No. Bueno, les contamos a la gente que no ve el cronómetro que la falta la cobraron durante el... Hay entretiempo. No hubo falta entonces, se terminó el primer tiempo, esto está 0-0. El árbitro acá está afirmando que la falta se ejecutó cuando la chicharra ya había sonado, así que no hay nada más que charlar. Esto está 0-0 y esto es el entretiempo de la segunda fecha del torneo y apertura. Ahí está, y estuvo muy cerca de que lo dijéramos bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo la están pasando del otro lado? Que alguien me cuente qué está cenando, por ejemplo, y charlamos un ratito. No, es un montón eso porque acá hay hambre. Sí, Hay hambre en hay esta hambre de grada. gol, hay hambre de triunfo, hay hambre de volver a jugar también hay hambre. ¿Te parece bien si aprovechás este momento para hacer algo que te encanta, que es contarme quién nos acompaña? Me encanta contarte esto. Sí. Déjame que- Yo por suerte me acuerdo. Dale, anda contándome. Porque lo contamos y el público se renueva, porque por ahí los que no podían ver, los que no vieron el partido de tercera, se Sí. están sumando ahora y no saben que en el gimnasio, que es Sí. este Este. templo hermoso, Sí, hay unos banners nuevos. sí. Y estos banners son de las empresas que nos acompañan. y Que nos hacen- sponsorean, quiere decir que nos acompaña para Bueno, quien es no una sea. manera linda Sí. de decir
Que No, pero bancan el digo, futsal. por ahí estás ahí, tenés una empresa, querés ser sponsor, vení y acompañanos. Tal cual. Estás dando vueltas en YouTube, te encontraste con este evento maravilloso para un viernes a la noche y decís, Necesitas que alguien te haga tu web. Nosotros te vamos a decir. Indicaciones médicas. sí. Me avisan por cucaracha. En el medio de la publicidad y la propaganda viene la doctora a pedirnos que nos pongamos el barbijo. Es imposible hacer todo esto con el barbijo puesto. Ahí, mirá. Em, Bueno, retomamos Sí, las publicidades. dale. Contanos quién Un nos saludo a acompaña, la por favor. Lu. Nos acompaña, como te decía, Unitienda. Sí, Sí, que el Instagram como es Luchita Costa. Arroba Todos Unitienda. los Instagram, arroba Unitienda. sí. Unitienda te hacen tu página web. Toda la plataforma que necesites, el desarrollo, el soporte, todo lo que necesites para vender online. Porque hoy si no vendes online, no vendes. Si no estás en una plataforma en internet, no estás, básicamente. Así que si en vos... tu casa te querés comprar algo, no tenés. Yo por lo general siempre voy primero a internet y después veo. Si no está en internet, no está en ningún lado, de hecho. Para eso está Unitienda que te hace tu sitio web, tu plataforma, lo que quieras. Perfecto. En ¿Quién un más? toque te lo hacen, en 3 pasos. Algo Pim así. pam pum, Pim, decís pam, pum, vos, sí. por lo general. Y Dale. si también te gusta comprar por internet, Sí. ¿sabes quién vende por internet? Salud Global. ¿La farmacia? La farmacia, ¿sí? ¿Vos te conectás? Te conectás. Sí, Entrás está o al siempre Instagram, conectado. Hoy, ¿quién no está conectado? Entras a Instagram o Sí. a www.saludglobal.com.ar, .com.ar. claro. Si necesitas medicamentos, insumos, Algodón, cosas para bebés, para no quita bebés, esmalte. todo lo que necesitas, una Una- venda, un Yo por lo general refrigerante. necesito crema. Un Una átomo. crema, venda, átomo. Todo lo que sea para el post deporte te lo voy a buscar a Salud Global. Salud Global, Sí. y lo conseguís todo ahí. Bien. Me gusta eso. Y además puedo dar vueltas ahí por la página y fijarme qué tiene, cuál es su stock. Capaz que no estoy necesitando algo, pero algo me tienta. Me puedo dar un gusto, comprarme una chalina. Un maquillaje, un perfume, una fragancia. Un rímel. Un rímel. Algo para emperifollarte. Algo así. Ya se te cayó el documento. Bien. Y después Sí. también tenemos a, como siempre, trofeos y medallas poli, ¿sí? Que el Instagram es @trofeos y medallas poli, que hacen trofeos y medallas. Y claro, chicos, ya lo esto dice, lo dice el nombre. Acá no cabían dudas de qué No, le puedes es pedir a simple, Trofeos re y simple. Medallas Poli. Y Ahí vamos a pedirle que nos hagan una medalla para colgarle a la doctora del Astur. tal La cual. medalla, la número 1, a la persona más fiel, firme, leal y comprometida con la profesión. Excelente. Y por último, Sí, último pero no el último. no por último, menos importante. Eso, lo tenía en inglés pero no me salía la Lo podés decir en inglés si querés. No, me sonrojo. ¿Você fala portugués? Hay gente que nos está escuchando Saludos desde desde Argentina para Brasil. Tromen Argentina. ¿Que sabes qué hacen? Sí, ¿Qué hacen? Contame. hacen parrillas a gas, a leña, estufas. Hornos también. Hornos. hacen, ¿eh? No solo parrillas. La calidad que maneja Tromen, además. Una chapa, Calefactores. un espesor, un acabado. Me dan ganas de comerme un asado A mí- vegetariano. Por supuesto. A mí me dan ganas de prender un fueguito y leerme un libro ahora que se viene el invierno. O prenderte un fueguito y escuchar la lista de Spotify que tiene Tromen. ¿Tromen tiene lista de Spotify? Están re ahí, al 2021. Es la que va. Están más que 2021, están en el 22, te digo, ¿eh? Re adelantados. O sea que los buscas en Spotify y te ponen la playlist para hacer el prender asado. y acompañar tu prendida de fuego. Qué- Tu asado. Es que son los reyes del fuego, ¿no? Sí, no es solo sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Mirá, me lo imaginé por el logo de Tromen. Bueno, muy bien. Dicho esto, les agradecemos mucho por acompañarnos, por sponsorear. Y ya saben, si vos estás ahí del otro lado buscando sumarte, buscando colaborar y agrandar la familia del Astur, te puedes sumar siendo sponsor, te puedes sumar también siendo jugadora en cualquiera de nuestras categorías. Tengas los dos pies derechos o tengas uno y uno, sos bienvenida. Si sabes jugar, si no sabes jugar, si tenés ganas de sumarte a esta familia, te esperamos en Avenida del Libertador 1081, lunes, miércoles y viernes. Perfecto. En todas las edades. Todas. cualquiera. Todas. Y habilidades también. También. Te iba a contar algo más, pero se me pasó, mira. Que es la segunda fecha. Sigue Bien. siendo la segunda Sigue siendo fecha. la segunda fecha. Todo el día de hoy. Y el partido sigue 0-0. Sigue 0-0. ¿Y cómo estuvo para vos el primer tiempo? Muy
muy intenso, Sí, ¿no? muy intenso. O sea, me dio la sensación que Independiente salió a matar o morir. Sí. ¿Y después se fue quedando un poquito? Vos decís, yo creo que fue incrementando, pero bueno, nada, opiniones. No, para mí se fue quedando un poquito. Les resultó bastante bien la salida de 4 y tuvieron 2 o 3 instancias en donde la sistemática les funcionó y le ganaron la espalda, pudiendo llegar a rematar, incluso ahí creo que fueron las 2 veces que intervino Andrea en el partido. Pero después en términos generales como de entrega, para mí un poco se fue quedando. De hecho, ya no está presionando tan arriba, está dejando un poco la salida y está dejando jugar un poquito eso. Me faltó terminar la idea que era eso. Y creo que al revés, Lastur también fue de menos a más, que empezó a encontrarse con la pelota y con la posibilidad de desplegar un poco el juego y que terminó mucho más confiado el primer tiempo de lo que lo había arrancado. Así que estoy un poco ansiosa de que ya arranque el segundo porque creo que Hay va a un ser montón para dar. sí, va a ser un muy lindo segundo tiempo, un muy bonito espectáculo. ¿Qué haríamos, Lucha, sin tus comentarios, sin tu análisis deportivo? Y analizaría a alguien más, me imagino Bueno, yo. Sí, pero ¿no? hoy analizas vos. Ya va a arrancar y aprovechamos Sí. para decir que le den like al video, que se suscriban, en la campanita hacen clic. Clic. Tuki, te llega un mail cada vez que vamos a hacer un vivo. Una transmisión en Podés vivo, ver obvio, para que no te después- pierdas nunca No esto. te pierdas nada. Y después podés volver a verlo porque queda ahí. Por supuesto, Queda queda en en el el canal canal. de YouTube. O sea que si vos no estás suscripto, suscríbete. Y si no nos seguís en Instagram, seguinos. Y si nunca likeaste una foto, es tu momento de gloria. Andá y metele like al vivo que hicimos la entrevista a las jugadoras de tercera, a Caro y a Amalia. Amalia, que la rompieron y están ahí esperando por ustedes. Hay gente que nos está agradeciendo mucho que hagamos la transmisión en vivo. Fiestas Cancheras, ¿te querés sumar a ser sponsor oficial del Astur? No hay ningún problema, podés hablar con cualquiera de todas nosotras y te vamos a dar toda la data que necesites para sumarte. Ahí va. Está a punto de largar el segundo tiempo. Astur sale a la cancha con Belu Bianchi de cierre, con Flor Campos de ala por izquierda, con Joana Chamorro de ala por la derecha y con Luna de pivot. Luna, que nos olvidamos siempre el apellido. Se la dejan a la arquera. Tiene como una velocidad más la 4 de Independiente, ¿no? Corta la pelota Chamo, se pone de frente, asiste a Luna, ¡ay! Que la había empalado y la arquera igual la llegó a atajar. Tranquila, listo. Esa es tuya, Mary. Esa es tuya, Mary. No te filtra. No te filtra. Empieza a subir. Tiene Chamo, wow. Joana a veces juega la pelota, te hace sentir que es tan simple. Roba la pelota a Belu, que juega para atrás, le tiró un compromiso a Andrea, creo que no había visto que tenía la 4 encima, Belu cuando hizo ese pase. No hay ningún problema, Andrea la sacó al lateral y acá no ha pasado nada. ¡Métete, Brisa! Allá. Pasó lo que no queríamos que pase. Sí, se encontró una pelota boyando la jugadora que estaba entrando por el segundo palo y la empujó. Esto está 1-0 para Independiente. ¡Dale, Astur! No pasa nada. Ahí entra un poquito más enchufado el rojo. Ya. Vamos a salir desde el arco con Andrea.
La tiene el Chamo. Que hace una doble suela. Siempre la tiene el Chamo. Ay, se deja anticipar Luna y después hace una falta. Sube la presión el Astur. Flor que le da la banda. Eso, le roba la pelota. Va a ir a fuerte. Bien, Flor. Hágalo. Sí, Luna, hacelo. ¡Gol! Está complicado el tema de técnico hoy, ¿eh? Tuvimos un corte de luz y apagó todo. Nos quedamos sin batería. Creo que está resuelto. Al menos es lo que espero. El partido está 2-1. 1-2 en realidad. 1 para el Astur, 2 para el Rojo. Gol de Luna por parte del Astur, que no, ya no me acuerdo si lo llegaron a ver o no, si se llegó a transmitir. Creo que sí. Si me escucharon decir, dale, hacelo, es que sí. Ay, le quedó ahí en el segundo a Luna. Y en una contra el Rojo se volvió a poner arriba. Así que estamos 2-1. Ya estoy, Flor. Sol. Perfecto. Muchas gracias. ¿Están largando? Sí. Desconfío, pero sí. No toquemos por la Sí. Entró Milenka en el Astur. Está acá parada de ala por la derecha. Juega con Belén Bianchi. La encuentra. ¡Ay! Va la pelota. Le va a pasar Belu. Retrotraen la jugada por una falta que le hizo sin pelota a la jugadora número 10 a la jugadora número 4. No sé, no me acuerdo si lo vi vos. ¿Sabés quién hizo el segundo gol de Independiente? La número 10. La número 10 fue la que hizo el segundo gol. Está parada Belén Bianchi para hacer el tiro libre. Belu amaga, la ve a Flor, que la... ¡Ay! De aire la agarra, la quiso meter de nuevo. No hay cambio en el Astur. Salió Luna, entra Flor. Está saliendo. Dale. Cuchara que se la ampara Flor, la bajó con una calidad impresionante, no pudo dársela a nadie. Sube la presión el Astur. Belu, que roba, que asiste a Andrea y va a pasar Belu, va a llegar, va a patear. ¡Ay! Bien buscado. Bien Flor ahí, devolviéndole la pared y esperando que pase a Belu. ¿Me arreglas eso ahí abajo, Sol, porfa, para que llegue la patita? Te estoy metiendo en un problema, vos sos tan alta como yo o más, pero se me mueve esto. Un poquito más. Ahí. Siguiente, Maca. Sí, gracias. Siguiente, Excelente. Excelente. Alguien que mande una grúa para acá, Libertador 1081, que Sol tiene que volver a subir. Jugó mano a mano, Nati. Marca
giro antes. Todos los tiros. Ahí va. Dale, Flor, dale, Flor. Le duele todo a Flor. Se cayó ya un par de veces, estaba medio Entre algodones. distante Ah, entre algunas jugadoras, no vamos a dar nombres. pensé que Flor estaba entre algodones cuando decís se cayó un par de veces. Te malinterpreté, viste que no nos entendemos tan bien siempre, ¿eh? Ay, no puedo controlar a Nati para patear. Una jugada preparada. La espera Belu, quiso cortar el pase, no llegó. Llega Nati. ¡Bien! ¡Suda 3! ¡Suda 3! Le había avisado Seba esta jugada eventual preparada que tenían. Seba Gleria le dice a Mile, atenta que pega la última, y efectivamente la última pegó. Gran lectura del cuerpo técnico de Asturiano. Bien, Belén acá. Mira ahí, quédate de pío, Ailén. Quédate de pío. Subo, suba, subo, subo, subo. Juega mano a mano Nati. ¡Ay! Ganó por la línea. Llegó la cobertura de la segunda jugadora del rojo para alargarlo al lateral. Para Belu para hacer el lateral. La van a buscar a Flor. La anticipan. Bien, Nati roba la pelota. Uy. Se jugó el individual, Nati. Marco tiro. Marco tiro. Por ahora quédate ahí. Por ahora quédate ahí. Si viaja, salí. Ahí salí. Tiralo, Lisa. No le quedó para patear a Nati. Aparecer la segunda, Lisa. Muy bien, dale, dale. La están buscando a Nati para patear y no le está quedando cómodo en el control. Dale que va a salir. Pero ya va a salir. Y va a poder desplegar ese derechazo. Y vamos a poder cantar un gol. Y vamos a decir, ¡ay, lo anticipamos! ¡Qué previsora! Dale, juego. Descansa un poco en la tenencia. Va 2-1 a favor del rojo. Primero, Hay una falta acá. La jugadora del rojo está en el suelo. Esperamos que no sea nada grave, que sea solo un golpe y el susto. También hubo amarilla para la jugadora de Asturiano, la número 17. va, negra. En cámara la ven a la negra diciendo que quedan 10 minutos del segundo tiempo. Quédense tranquilos que Brisa está bien. Me parece que es más el susto y que otra cosa. Se reanuda el juego. Sale al rojo de ese tiro libre. Se le fue la pelota. Esto es lateral defensivo para el Astur. Todos los tiros, Pangui. Todos los tiros. Dale, dale, que juega más.
La buscan a Flor. Ay, no la pudo aguantar. Esto es lateral defensivo para el rojo. Está teniendo la pelota el rojo. Sube la presión Belén. Sube también Natalia. Hay 3 faltas en contra para Asturiano. 2 para Independiente. Buena Ilet. Falta también de Natalia, que jugó mano a mano contra Ailén. Lo perdió y tuvo que hacer una falta técnica para que no quedara mano a mano. 4 faltas tiene Asturiano, 2 tiene Independiente. El partido está 1-2. ¿Ha pateado la 2? No. Bien, China. Lateral casi corner para el rojo del lado izquierdo. Lo va a hacer Ailén. Pase claro. La buscan. No, se tira. Lo juega Nati. No le quedó nunca y hay corner. No le quedó nunca ni para patear ni para poder asistir a alguien, pero se las ingenió para conseguir un corner Natalia Arce y esto es tiro de esquina. Y desde el banco del Astur se escucha un aliento de vamos que se puede. Está parejo esto, ¿eh? Corner de nuevo. Hay una jugada preparada, gritada desde el banco. Vamos a ver si sale. Yo lo tengo que decir, siento que están buscando la falta y es muy evidente. Adrede, muy evidente. No me gusta eso. No me gusta. No hagan enojar a Sol, que no se enoja nunca. Subí, Nati. Le da la línea a Belu. Va 1-2 a favor del rojo. El partido. Sube la presión Nati y hace que se vaya por el lateral. Esto es lateral defensivo para el Astur. Hay una jugadora del rojo en el piso, por eso se detiene el juego. Ya se paró. La doc le dice a la jueza, no puede ser que todo grito sea una falta, coincido. Quinta falta. El Astur ya está en quinta falta. Está jugando con la cabeza. Micaela sabe que el asturiano está un poco nervioso y se tira en cada contacto buscando que cobren la falta, y así fue como llegamos a esta instancia. Dale, Nati. Se pasan lindo la pelota igual, ¿eh? ¡Marcala los pases! Dale, China, dale, China.
La buscó Belu a Nati Arce por el tercer carril. No llegaron a conectar. Mal hecho, esto es lateral para el Astur. Mal hecho el lateral. Ay. Ahí vemos a Belu tratando de conectar con Flor, que estaba en el segundo palo. Justo llegó una persona a cortar ese pase. Entró Anita y entró Luna de nuevo a la cancha. Anita en lugar de Nati. Anita Ciata y Luna en lugar de Flor. A ver, giro. Estuvo muy bien la jugada que preparó el Astur para el descuento. También estuvo muy bien la arquera del Rojo, que se quedó con la pelota. Está subiendo la presión el Astur. Llega Belu abajo, corta la pelota y esto es lateral para el Astur. Se había quedado Belu en el eje y pudo interceptar ese pase. Entonces, Belu, que acaba de ganar un lateral defensivo. Pónganse de acuerdo, uno adentro. Le va a hacer Nati al final. Nati que juega con Andrea. ¡Ay! No pudo hacer pie Nati, no pasa nada. Andrea, no Nati, perdón. Ana que va a jugar para atrás. Ah, ya. Lateral defensivo del Rojo, que tiene la pelota. La va a robar Anita. No, con pausa, la tiene Belu. Se la vuelve Anita. Con paciencia. Tiene Belu. Quedan 6 minutos del segundo tiempo. Restan 6 minutos. Sale desde el arco el Rojo. Cerrá primero, Pangui. Cerrá primero, Pangui. Ah, ya. Una que jugó un mano a mano, perdió. Dale, juegue. Dale, juegue. Con paciencia. Pasó. Segundo. Va a llegar Belu. Vení ahí. Va a salir Belu. Va a salir Natalia. Entran Joana y Flor a la cancha. Dos corners para el Rojo. Ataja la arquera. Pasa línea. Tira, Pangui. Tira ahí mismo. Quédate de pivot. Va a salir Anita. La tiene a Flor. Hay progresión por la paralela. Ay, se pierde la pelota. Va a esperar Ana. Probó, se tenía fe. La jugadora Independiente probó al arco. Se fue ancha. Medio, Meli. Pangui la banda. Pangui la banda. Andre que se la deja a Flor, que está de cierre. Juega con Joana. No vayas tanto. Ay. ¡No!
No, el árbitro dice que se fue. Yo estoy en total desacuerdo. Pero estaba al lado, así que le voy a dar la derecha. Bien, Flor, le roba la pelota a la 4. ¡Ay, ya! Está metida Flor, ¿eh? Le están contando el tiempo Independiente para que haga el lateral. La tiene Luna, se la pasa Chamo. Chamo que le va a pasar. Va a salir desde el arco Astur. La tiene Flor. El Astur que va a elaborar con paciencia. Corta. Ay. Es corner. A favor del asturiano. Lo va a hacer Flor. Una jugada preparada. La veo a Sal y me mira con cara de alguien para empujarla. Ay, qué bien la arquera, ¿eh? Esta pelota de Joana, que con una doble suela se hace lugar y quiere sacar el remate y se inventó una falta. Y la cobraron y entonces el rojo también está en quinta, ¿no? Evidentemente no, está en cuarta porque el juez no ha dicho nada, así que está en cuarta falta el rojo. Desde ese mismo lugar, más o menos hacia la carrera, Ana hizo un golazo contra Gimnasia en el ascenso del Astur que me hace emocionar. Gol. Gol y empate del Astur en los pies de Joana Chamorro. Y ahora me van a empezar a preguntar cuánto queda. Y yo no te voy a poder decir hasta que no la mande a Sol que me diga que faltan 3 minutos. Y esto está 2-2. Listo. Esto es saque de arco del Astur, que va a salir largo. No, no va a salir largo, sale con Flor. Le pasa la pelota de banda a banda a Belén, que asiste. Brisa corta ese pase con la cabeza y esto es lateral ofensivo para el Astur. Y esto es tiempo. Corner, esto es corner ganado entre Florencia y Belén. Ah, ya. Se lo cantan de afuera y la jueza lo cobra. Y hay sexta falta. Entonces tenemos esta falta para el rojo. Una fe ciega en Andrea. Y en que la jugadora número 14, Brenda, la cuelgue del travesaño. Con la mejor buena onda deportiva hablando. Y con todo el amor eterno al Astur que tengo.
atajadón de Andrea. Tiempo pedido por parte del rojo. Ay, caramba. Se desentienden los jueces. Se me achica esto solo, ¿entendés? ¿Entendés lo que pasa? Que pasa todo. Todo en un solo día. No, Negri, ese, subilo. Ese, guardalo porque si no, no entra dentro del lugarcito en el que estoy parada. Pero, así todo, hay un momento en el que se esconde, se baja. Gracias. Bueno, contame cómo va el reloj, Sol. 2:40, quedan 2 minutos 40 y esto está 2-2. Hace un segundo Andrea Gómez le acaba de atajar una sexta falta a Brenda, que te debo el apellido, pero es la jugadora número 14, creo, del rojo. Y está intenso, ¿eh? Quedan 2 minutos 40, se sacan chispas, no... A Brisa Galeano se le atajó. ¿Qué te puedo decir? Kiki. Teneme paciencia. Esta no es mi profesión, lo hago con mucha voluntad. El rojo está con arquera jugadora, lo quiere ir a buscar. El Astur sabe que si roba la pelota es gol, porque va al arco. ¡Ay! La tenemos. ¿Dónde está? Y la que entró recién, no es la mejor que ella. Bueno, se reanuda el juego, ¿eh? La presión del Astur surge efecto y esto es lateral defensivo para el Astur. La tiene Luna. La sacan por el lateral. Voy a soltar el trípode porque ya esto no da para más. Y los últimos minutos va a ser cámara en mano. Lo siento mucho. Está muy complicado acá para maniobrar. Sale Belén. ¡Ay! Se encontró con la cabeza de Luna que no llega a conectar. Salida desde el arco para Independiente. La tiene Belu. Se la va a dar a Flor. Ahí, la mató con el pase. No pasa nada. Sale la arquera. Nati que va a cortar el pase. Sube la presión. También Luna. Quedó mano a mano. Ay, la mató con el pase.
Otra salida desde el arco para el rojo. Sale desde el arco. Astur. Juega con Nati. Dale, sigue yendo. ¿No hay full ahí? Salida desde el arco, no. Corner marca el árbitro. Nati le jura y le perjura que no. Y se gana la amarilla por aplaudirle en la cara. Belu está parada en la línea. Flor está dispuesta a salir picante porque todos sabemos que le va a pegar la 2. Se la van a dar a la arquera. Intenta. Ahora sí, ¿es la quinta? ¿Es la quinta falta? No es la quinta falta, tampoco. Tengo una ansiedad que no puedo más, ¿no? Entonces Flor, ¡uy! Ya. Sí, están en quinta, solo no la marcaron. Desde el banco del Astur lo están diciendo. Y esto es córner. Está nervioso el rojo, se está viniendo la bataola azul. ¿Y quién te dice que esto no termina en un grito desaforado y en un vuelo de cámara, Ay, estuvo muy cerquita, Belu. La señora. No. Lo dije al aire.